Fue a la casa de Silvia, ahí se reunieron, ¿no? Cuando yo llegué estaba Tomás Huanca, estaba Ramón Conde, Esteban Ticona, y eran las 3 personas que estaban junto con Silvia, sentados en el suelo sobre cueritos y apulicando, ¿no? A mí me llamaron porque yo estaba estudiando en lingüística, lenguas nativas, y bueno, me preguntaron si era secretaria, dije que sí. Hicieron alguna entrevista si sabía de dónde era, ¿no? Yo soy de Italaque, entonces ellos estaban haciendo investigaciones de música, ¿no? De todo lo que podían coger de las comunidades. Entonces dijeron, bueno, y de Italaque, entonces hay una música, los sicos de Italaque. Por puro amor, pura pasión, puro compromiso, digamos. O sea, estaba en la carrera de sociología y bueno, yo les escuchaba hablar a la gente aymara, sus demandas, sus problemas, y veía que era una causa muy justa, una causa legítima, todo lo que ellos decían. Entonces yo dije, entro con ellos, me gusta su compromiso, su lucha. Debatíamos mucho en la carrera de sociología con algunos compañeros aymaras. Y entonces aprovechamos en el taller de ideología que dirigía Silvia Rivera, ahí nos conocimos en el curso. Y así nomás ya se formó el TOA. Estábamos en un contexto en el cual salíamos de la dictadura, la universidad volvía un poco a tener su autonomía, pero todavía había, digamos, una hegemonía muy fuerte marxista, donde lo indígena no interesaba, ¿no? Y había una suerte de racismo inscrito en el hecho de, por ejemplo, la exigencia de un idioma extranjero, el tema de que la gente bilingüe aymara tiene un tipo de escritura y de pronunciación del castellano que posiblemente no agradaba, digamos, a ciertos profesores, mientras que para Tomás y yo, que éramos profesores, nos parecía que era la gran riqueza del estudiante aymara, era que traía consigo la memoria de su comunidad y de su familia rural y toda una serie de experiencias vitales de gran valor para poder generar un tipo de aproximación a las ciencias sociales distinta, ¿no? Me apasionó tanto esta situación que me quedé a saber cuál era la historia, porque cada vez que leía, cada página que leía de la historia era algo amargo que se me quedaba un nudo acá en la garganta y quería saber el porqué de las cosas, la razón de las cosas, ¿cierto? Era como juntar diferentes partes de una carta rota en muchos pedazos, y al juntarla podíamos leerlas todas y decir, esta es nuestra historia, esta es la historia que no conocíamos, que estaba dividida en muchas partes. Bueno, yo me sentí muy bien llegando allá, porque generalmente como aymara, tu rostro, tu estatura, no te la reconocen, no te la valoran, ¿no es cierto? Entonces ahí me sentí bien, reconocida, valorada. Ahí sí se trabajaba lo aymara, se reconocía todo el valor que tenía la cultura aymara, ¿no? Al discutir todos esos temas, también nos empezamos a cuestionar nuestra identidad. Habíamos personas mestizas dentro del TOA y habían personas comunarias de origen comunario, había también gente aymara urbana. Entonces tratamos de que cada quien hiciera la investigación buscando sus propias raíces. Y empezamos a trabajar conjuntamente con la universidad nos apoyó con un pequeño financiamiento, empezamos a hacer investigaciones sobre la red de caciques. Esa era nuestra debilidad, ¿no? Poder probar, darle fortaleza a la cuestión política con investigaciones empíricas, ¿no? Darle un impulso a lo político con lo que es básicamente la teoría, ¿no? Eso fue, digamos, el sustento básico, ¿no? El objetivo básico del TOA en ese momento. ¡Chamampi, Culiacán!
A partir de ahí empezamos con el trabajo de Santos Marcatola y el trabajo sobre todo de archivo. Se hizo con una técnica de la olla común, hacer todos un solo fichero, discutir en reuniones y generar ya las líneas de investigación, sobre todo buscando a los descendientes de los caciques apoderados. Y empezamos a desplazarnos a diferentes áreas. Los aymaristas entran al campo, a la provincia de Gualberto Villarroel, buscando toda la historia de Santos Marcatola y de los caciques. Los otros nos vamos a los archivos de La Paz, de Sucre, otros nos metemos en la hemeroteca y así, pero todos contribuíamos a la olla común, que era el tema de la red de caciques apoderados, ¿no? Bueno, empezamos a hacer los encuentros de ancianos y encuentros de ancianas. A través de ellos, justamente esas memorias fragmentadas se empezaron a conectar y descubrir que había un gran movimiento que estaba detrás de las rebeliones, porque hasta entonces la idea que tenía la historia oficial era que habían rebeliones que eran estallidos de violencia irracional, que venían como una especie de ya sacarse de encima al opresor, pero sin ningún programa, sin ninguna propuesta. Entonces, es ese momento en que la historia vuelve a tomar vida para nosotros. Y es el momento donde uno como investigador empieza a escuchar en forma apasionada aquello que le hacen imaginar en sus relatos cada uno de ellos, lo que han vivido, lo que hayan podido vivir ellos, empieza a nosotros a quemarnos. Yo creo que experimentaba aquí estaba más en el yanqui o cajo para cucar o campinsa acá no tumbo siempre bichatatas que ma el hortata nanakan acá que iglesia entonces con ate costumbre o tapjito con jamate o para casi quien nanakan pastabs managan no siempre familia con baitat y helakataja mayor tumum pija junto rabaja ya naquero chicotín be asutan khiptirina caro no chicotín be asutina ukaste patrona lunisa hutirin patha patrona ha haquero ha uka pungkona ka paroha con asin y asnuro sel hatirin para montar al asno patrón al suyo. Lo que se descubre es que, por ejemplo, la rebelión del año 1921 en Jesús de Machaca estuvo precedida por décadas de lucha legal. Lo mismo la de 1927 en Chayanta. Y esta lucha legal fue llevada a cabo por una red de caciques apoderados que tenían que enfrentar la ley que desconocía a los caciques, la ley de desvinculación de 1874, desconocía al ayllu, desconocía a los caciques y solo permitía que hayan apoderados. Esto fue un descubrimiento muy importante porque nos muestra que la visión oficial de la historia siempre muestra cuando los indígenas se levantan de un modo violento, pero nunca muestra la lucha pacífica, la lucha legal. Y lo que descubrimos era que realmente habían argumentos muy sólidos, muy serios, para desconocer los procedimientos de la revisita, que eran fraudulentos. E incluso había una ley en 1883 que reconocía los títulos coloniales de propiedad y a través de ello se produce toda una especie de exégesis de los documentos, de los archivos. Los caciques empiezan a viajar, viajan a Lima, viajan a Sucre, para recuperar estos títulos. Y sobre la base de estos títulos, 400 marcas, estamos hablando de la marca, la Federación de Ayllus, se reorganizan y se recupera, digamos, la memoria de su territorio. Lo habíamos sacado del anonimato a Santos Marcatola, ¿no? Y habíamos hecho una fiesta ahí el 13 de noviembre, una fiesta en homenaje a la muerte de Santos Marcatola, y por supuesto que eso les gustaba, les llegaba, ¿no? Se sentían, ¿qué se llama?, valorizados en su identidad, en su historia, ¿no? Cuando en 1984 se presenta el libro en Choña y Lata, fue muy emocionante porque los viejitos un poco que acusaron a los jóvenes, a la generación de sindicalistas del MNR,
de haberlos amordazado, de haberlos silenciado, de no haberles escuchado su historia. Y era la tercera generación, digamos los nietos, quienes recién recuperaban y reconocían el valor. Entonces se produjo una estampida de la gente así, todos a ir a la tumba de Marcatola, a un cementerio olvidado, a un cementerio barrido por el viento, una tumba sin nombre, y ahí parados encima de la tumba los hijos, Celestina Barco y Gregorio Barco, hicieron una especie de restitución de la dignidad de la lucha y acusando al sindicalismo movimentista de haberlos querido borrar del mapa, ¿no? Y eso condujo, digamos, a que la gente se cuestione el esquema sindical, sobre todo por su dependencia clientelar con los partidos políticos y la búsqueda de una autonomía propia, de un pensamiento propio, de organizaciones y autoridades propias. A un cacique apoderado que se llamaba Francisco Tancara, de Calacoto de Pacajes, le confiscaron papeles subversivos en 1918 y eran papeles del siglo XVI. O sea, él estaba subvirtiendo a las comunidades, mostrándoles que ya habían ido a la mitad, que habían pagado tributo, que por lo tanto no tenían por qué ser usurpados de su tierra, y eso era subversivo. Entonces a nosotros eso nos pareció clave, ¿no? Ver cómo la historia la usa en el presente, en ese presente de los años 20, el movimiento cacical, y a la vez nosotros en los años 80, influidos por el catarismo, por el indianismo, también recuperando la historia, digamos, de Catar y de todas las luchas anticoloniales, pero en el ámbito republicano no se conocía más que Zárate Vilca. Hasta equilibrio pero criollo mestizo canacanaco. Anchita maoca ya quiscañao aniwa uñana japunicatante Faustino Yanquina, ani Marcelino Yanquina. Maran jañay chicotimado provincia ingavi sawayiwa ucaja lura siñapao compañero nazi. Ani uchuquia marcana caniwa sa un instante hasta equilibrio pero monumento naco. Ani taucan un instante. Salvo 16 de julio, Tupac Amaru. Los caciques ya hablaban el territorio como suelo, subsuelo y sobresuelo, es decir, lo que es contemporáneamente la discusión sobre tierra y territorio ya estuvo planteado en la década de 1918, pero la reforma agraria y el sindicalismo movimentista, que de alguna manera buscaba que se olvide todo esto, había creado pues un vacío de conocimiento. Y en las comunidades este conocimiento se recupera por dos vías. Uno, como te digo, los encuentros de ancianos y la posibilidad de intercambiar estas experiencias. La teatralización, se hizo mucho teatro y finalmente se pasó al radioteatro. Y en radioteatro se hizo la novela Santos Marcatola. Achachila nakasana pusawi nakapasa. Awucha nakasana sawuta nakapasa pitata nakapasa. Haneu chakaspati. Chuima kanartayi pusawi naktoqiwa. Hayliwi naktoqiwa kolla suyo markpacharo arsutakipuniscani. Arhatanya takisti. Mayash tatamuniwa kamasani titiri untata takich amam pisait asipska kinyani. Achachila naka. Suma amu yuchurap heta. Wara nakana kanapam chika parhtap hanya nakakataki. Hayaya kolla suyo marka. A ver, kama orani hema. Ikuma hanpastat. Na sakha. Sakha. Nasi. Yakis kau. Kutilkam. Hemos sembrado